Familia peregrina, porque se hace camino al andar. Una familia peregrina con una misión, compañera de caminos, de alegrías y dolor, gritando a pecho la esperanza de la nueva conversión. Una mano extendida es tu iglesia. Hola familia peregrina, soy Rubén Ortiz desde el Compañerismo Bautista Cooperativo. Más del 40% de la población de Latinoamérica y el Caribe es menor de los 18 años de edad. Mirando estas cifras uno piensa en el gran potencial de desarrollo que una región tan joven puede tener. Sin embargo, otros indicadores como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades para las nuevas generaciones se presentan como grandes desafíos que frenan el buen desarrollo de las nuevas generaciones. Hoy, en Familia Peregrina, conversamos con Lisbeth Sousa, y Lisbeth coordina el movimiento Con la Niñez y la Juventud, una iniciativa que busca movilizar a iglesias, a instituciones cristianas para promover su compromiso con el desarrollo y la protección integral de la niñez y la juventud. Y todo esto en busca de una vida plena. Escuchemos. Mi familia está en tus manos, Señor. ¡Sí! Un gusto, Rubén. Un gusto conocerte, un gusto conocer el ministerio que desarrollan. Soy Lisbeth Sousa, soy la secretaria ejecutiva del Movimiento Con la Niñez y la Juventud. Y bueno, el movimiento, para compartirte un poco, un movimiento, una red de organizaciones cristianas que trabajan en favor del bienestar y la protección de la niñez. El movimiento está compuesto por organizaciones que están a nivel de Latinoamérica y en otros países del mundo. Y te menciono, les comparto a todas las familias y amigos y hermanos que nos estén escuchando. Los que son las organizaciones parte del movimiento son TIRFAN, Compasión Internacional, ¿no? Viva, World Vision, la Unión Bautista Latinoamericana, Paz y Esperanza, Claves, la Iglesia de Dios del Perú y en otros países también donde se encuentran en el sur de Latinoamérica como Colombia, Venezuela, Ecuador y Cristo para la Ciudad. Estas organizaciones por el CLADE 4 se aunaron, conversaron, dialogaron y muchas redes salieron de aquella reunión de ese entonces histórica y hasta ahora permanece el movimiento con la niñez y la juventud. Para clarificar un poquito, el CLADE 4 fue una importante reunión que significa Congreso Latinoamericano de Evangelización. Se celebraron varios y estaban inspirados bajo un gran congreso, ¿verdad? A nivel mundial, que tiene un pacto también que se llama el Pacto de Lausana, ¿verdad? Y todas tienen esa misma inspiración, esa mística, ¿no? Ese estilo de trabajo. Y en ese mismo contexto, el Movimiento para la Niñez está trabajando con todas esas organizaciones, ¿no? Sí. Sí, había ya desde años atrás todo un repensar con una mirada latinoamericana. La historia nos cuenta que hubo muchas otras reuniones anteriores que juntaban a las organizaciones iglesias evangélicas, pero en esos años 2002 y en adelante hubo todo un repensar más centrado en la población latinoamericana, ¿no? En ese contexto es donde nace Movimiento con la Niñez y la Juventud pensado para Latinoamérica. Y estas organizaciones, pues, tienen en diversos países de Latinoamérica espacios de trabajo. Entonces se aunaron y dijeron, hagamos cosas juntos en favor del bienestar de la niñez, ¿no? Qué lindo. No sé si me lo puedes decir ahora, pero hay una diferencia entre ser un movimiento, ser una red, o ser de pronto una organización o una institución. Tiene que haberla, ¿no es cierto? Porque no usamos los términos por gusto. Sí. Yo también fui parte de una de estas organizaciones, entonces entiendo ya por experiencia la diferencia más allá de la teórica. Y sí, el movimiento en realidad es eso tal cual, es un movimiento, es de organizaciones que les aúna algo en común, en particular, y creo que la misma denominación movimiento hace que en cada país, en cada circunstancia, esté
eso, cambiante. De hecho, el sentir, lo que les menciono, la niñez, eso nos aúna como bandera, como sombrilla, por decirlo así, pero al ser un movimiento le da la libertad también que pueda ver su realidad, pueda ver la situación, la problemática de la niñez en cada país, y entonces le da eso, ¿no? Esa mística, y no es rígido, son autónomos. Y además también cada una de las organizaciones que componen el movimiento a nivel de Latinoamérica tienen una línea de trabajo con la niñez, pero diferenciada. O sea, algunos atienden solamente emergencias, o trabajan solamente con iglesias, otros se aunan al Estado, otros solamente forman formadores para trabajar con niños. O sea, eso, es dinámico, ¿no? Comparado con una organización, definitivamente está más estructurada, tiene toda una documentación, tiene toda una pauta, un lineamiento, una historia a la cual se rige, ¿no? Y es válido, sin orden, sin orden no hay. De hecho, nosotros como movimiento también hemos entrado a tener pautas, de pronto es necesario tener un orden, tenemos 4 líneas de trabajo, te las menciono justo ahora a propósito de tu pregunta. Tenemos una línea de fundamentación bíblica teológica, tenemos la línea de movilización con las iglesias, tenemos la línea de trabajo de protagonismo y participación de los adolescentes, la niñez, y la cuarta, que es la incidencia. Entonces, de alguna manera, dentro de este marco, de estas líneas de trabajo, es que nos vamos moviendo y caminamos, ¿no? Lisbeth, ¿por qué es importante trabajar con la niñez? Según todo lo que ustedes han visto y el camino que están recorriendo, ¿por qué la niñez? ¿Por qué no hay un movimiento por la adultez o un movimiento por la adolescencia también, aunque también es un poco de la niñez extendida? Sí. Cuéntame un poquito de dónde viene esa necesidad. Sí, definitivamente creo que cada población tiene su propia necesidad, pero cuando uno se pone a pensar desde una perspectiva del reino de Dios y su llamado, y nos hace esa comparación de que si no fuéramos como niños, no entraremos en el reino. Y ese pasaje y esa historia bíblica donde nos relata que Él le pone a unos niños en el centro, es un llamado, o sea, es una necesidad, es volver a mirar y decir, ¿qué estamos haciendo si no vemos a la niñez como la oportunidad de conocer y entender el reino de Dios, ¿no? Y definitivamente ya eso como un llamado y un llamado cristiano, un llamado bíblico, pero nuestra realidad también nos llama, nuestra actualidad, nuestro entorno, nuestra sociedad, la problemática. O sea, si vemos las estadísticas, la situación de la niñez, la invisibilidad dentro de las iglesias, aunque suene difícil y que no entiendan muchos, es una realidad. Creo que como adultos nos volvemos bastante egoístas si no miramos más allá, ¿no? Y creemos que los niños están en un proceso de convertirse adultos cuando tienen su propia personalidad, su propio desarrollo, ¿no? Nos olvidamos quiénes fuimos y simplemente por un temas de ejemplo dentro de nuestras iglesias muchas veces los dejamos un par de horas a ver, cuídamelos mientras yo escucho alguna prédica, ¿no? Y cuando no les estamos dando la oportunidad de desarrollarse dentro de la iglesia según su edad, según sus necesidades psicológicas, físicas, emocionales, para darle aquello que nos gusta a nosotros como adultos recibir, a muchos, justamente la palabra, ¿no? Y hay tantas maneras de poder hacerlo, pero esa es una de las tantas, no es solamente eso. Creo que, quiero decir que no solamente ahí se le invisibiliza, sino no se está escuchándolo, aún dentro de nuestras propias familias. Si no tenemos la capacidad de poder dialogar según su edad, de poder darle la oportunidad de tener voz y de preguntarlo dentro de nuestras familias, simplemente eso es el reflejo de lo que sucede en nuestros grupos de la sociedad, ¿no? La iglesia u otros espacios, ¿no? Y eso es un llamado, porque finalmente cuando causamos ese daño, las consecuencias vienen después y entonces ya nos volvemos reactivos y a tratar de sanar problemas de adultos cuando pudimos hacer cosas
mucho mejores desde la niñez, ¿no? Lisbeth, ustedes tienen una serie de materiales, ¿no es cierto? Parte de la línea de trabajo del movimiento es sensibilizar, pero también educar. Cuéntanos un poquito acerca de los materiales que tienen y también, bueno, más adelante y en las notas del programa lo vamos a poner, ver dónde puede la gente acceder a ellos o unirse. Una de los motivos del ánimo del movimiento y de mantenernos es brindar a las iglesias estos espacios y herramientas para repensar y convertirse a la niñez, como lo podemos llamar. Y uno de los materiales que gracias a Dios hemos venido trabajando durante muchos años y está en su segunda revisión, es el documento denominado Pistas Bíblico-Teológicas para el Ministerio con la Niñez y la Juventud. Dejen que los niños vengan a mí. Y sé que muchos ya se les viene a la mente el versículo, y sí, está basado en aquel episodio que ya mencioné. Es un material que en realidad, más que ser contundente, es decir esto es lo que se debe hacer, sino más bien es un espacio que brinda a la iglesia para reflexionar en torno a qué es lo que están haciendo y qué podemos hacer y qué podemos mejorar para darle esa oportunidad y ese espacio y ese lugar que se merece la niñez. El material nos va a llevar pues desde pensar cómo están nuestros niños y niñas hoy en nuestro entorno, su problemática, quiénes son esos niños y esas niñas, las situaciones dentro de cada país. Luego nos va a llevar a recordar esos niños y niñas en el reino de Dios y su lugar. Luego nos va a recordar a ese Dios familia, a ese Dios que acoge, a ese Dios que cuida y que se muestra como un ejemplo finalmente de cómo nosotros deberíamos actuar con la niñez y hacerlo, ¿no? Y serlo en realidad. Luego, ya en sus dos últimas partes nos habla de maneras prácticas de eclesiología desde la niñez, que en sencillo es una iglesia pues convertida, una iglesia que ha repensado y que dice, bueno, ¿ahora qué puedo hacer? Y finalmente dejamos unos desafíos para transformar y ser transformados, ¿no? Una iglesia que dice, bueno, sí, yo quiero hacer algo, creo que no estamos haciendo las cosas bien y podemos hacerlas mejor. Y hay una serie de características que cada iglesia puede identificarse y decir, creo que esta es la línea que puedo ir. Puedo servir, puedo atender, puedo generar espacios de familia. Bueno, ahí hay, y les dejo con la curiosidad. Pueden ir a la página web porque dentro de nuestra página web este material que acabo de compartirles está en 4 idiomas. Entonces, tranquilamente español, inglés, francés, portugués. Ustedes pueden descargarlo, pueden imprimirlo, puede estudiarlo porque también al final del material hay una propuesta de mediación pedagógica que puede darle una pauta de cómo desarrollar el material, cómo estudiarlo. Puede entrar a nuestras redes sociales y decirnos, estamos haciendo esto. Y si dice, necesitamos que nos orientes, también puede contactarnos. Hay muy ricas experiencias, muy buenas y significativas experiencias a nivel de Latinoamérica, luego de haber puesto en práctica y estudiado el material, ¿no? En el contexto que hemos estado hablando de familias migrantes, ¿cómo se da la dinámica del movimiento y qué están pensando, cómo reaccionan a las crisis de migración que está viviendo todo el continente y cómo el movimiento puede convertirse en un aglutinador de esfuerzos y de conexiones? Gracias. Sí, justamente la reunión nos llama para compartirles que somos parte de la campaña Como Nació Entre Nosotros como movimiento y lo estamos desarrollando en nuestra línea de sensibilización y de movilización de la iglesia. Hemos tenido ya desde hace varios años campañas de sensibilización virtuales dentro de nuestras redes, llamando a reflexión, ¿no? Al público, a la iglesia, a los líderes, a los hermanos, hermanas que nos siguen en nuestras redes. Hemos tenido videos provocativos y que llamen hacia la sensibilización sobre la niñez migrante y su situación. Hemos tenido campañas con frases y conceptos que llaman a la reflexión y, ¿por qué no decirlo, a la discusión? Porque también la hemos tenido dentro de las redes, pero por lo menos lo estamos hablando. Creo que durante estos días que hemos estado en esta reunión, todo aquello que se puede hacer suma.
y creo que generar esa discusión ya aporta.